Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo video. Mi nombre es Óscar Ariel Valencia Matías y pues bueno, como sabrás, en este canal analizamos conceptos jurídicos básicos de un tanto de manera sencilla, de manera concreta, lo más que se puede al menos, porque algunos, dada su complejidad, no lo permiten. Hemos analizado hasta ahorita algunos videos relacionados con conceptos referentes a la teoría del delito, a la teoría general del delito o a la teoría del delito como se conoce, y pues casi hemos agotado ya los conceptos relacionados con esta temática. El día de hoy vamos a analizar un tema importante, por si alguna vez te lo han dejado de tarea o te lo han dejado o lo tienes que analizar dentro del programa de lo que es el derecho penal en el estudio, en su parte general. Nos referimos al iter criminis. ¿Qué es el iter criminis? El iter criminis tiene un significado literal, son dos latinismos o dos palabras latinas que significan iter, camino, criminis, delito o crimen. ¿Sí? Podríamos interpretarlo como el camino del delito o el camino que una persona sigue, los pasos que una persona sigue para cometer un determinado delito. Y por supuesto, el iter criminis, esa es una regla, hay que tomarla en cuenta, solo aplica para delitos dolosos o intencionales, que es lo mismo, ya saben, finalismo utiliza un concepto más técnico que es el dolo, causalismo utilizaba un concepto más no técnico, más sencillo, que era la intención. Pero bueno, a pesar de que nuestras codificaciones, la mayoría son pues de corte causalista, nosotros seguimos ya utilizando estos conceptos propios de la sistemática finalista, como lo es dolo. Pero no importa, podemos referirnos al dolo como, o bien como la intención, ¿no? El dolo o la intención. Entonces, primera regla, el iter criminis solo aplica para delitos dolosos o intencionales. Y este camino del delito o estas fases que un sujeto activo que va a cometer una conducta del delito pues lleva a cabo se componen a su vez en dos subfases. La fase interna o subjetiva, o bien la etapa interna o subjetiva, que pues se desarrolla en una actividad puramente mental, cognoscitiva, de reflexión, por eso se llama subjetiva, y la fase externa u objetiva, en la cual ya es más procedimental, ya es más material, se llevan a cabo ya los actos procedimentales que han sido previamente definidos. Bien, la primera fase, que es la fase subjetiva, la fase interna, a su vez se va a componer en tres subfases. La primera, que es la ideación, en donde surge la idea criminal al sujeto activo del delito por cualquier motivación, ya sea por venganza, por necesidad o por el simple hecho de querer cometer la conducta delictiva para experimentar o para demostrar algo en un determinado grupo social al que deba pertenecer, como quiera que sea. Ahí es donde surge la idea criminal en el sujeto, ¿sí? Y bueno, como refería el doctor Jiménez de Azúa, esta fase, todo lo que es la fase interna subjetiva, pues finalmente no es punible, es decir, no es castigable, ¿no? ¿Por qué no es castigable? Porque dice Jiménez de Azúa que las ideas no delinquen, o sea, no por pensar que voy a robar o a defraudar o a privar de la vida a alguien, pues me van a meter a la cárcel o me van a castigar por ese pensamiento, ¿no? Si no, imagínense, yo creo que muchos ya estaríamos compurgando alguna determinada pena. Bien, ahí tenemos entonces la primera fase, la fase de ideación, donde nace la idea criminal en el sujeto activo del delito. Bien, dos, después de la ideación viene una fase de resolución, ¿sí? Viene una fase de deliberación, una fase de deliberación en la cual el sujeto activo precisamente va a ponderar los pros y los contras de la conducta delictiva que va a cometer. ¿Qué tantas probabilidades tiene de tener éxito? ¿Qué tantas probabilidades tiene de que lo puedan detener en la comisión del delito? ¿Sí? Que pueda dejar datos o indicios que posteriormente lleven a su captura. ¿Qué tanta posibilidad hay de cometer el delito? ¿Sí? Entonces el sujeto activo va a deliberar y finalmente va a resolver, que esa sería la tercera fase o subfase de esta fase interna a su vez, ¿sí?
El sujeto activo, una vez que ha ponderado, que ha valorado los pros y los contras, resuelve. Es una fase de resolución. El sujeto activo, entonces, para los efectos de pasar a la siguiente etapa, resuelve cometer la conducta delictiva internamente. Y hasta ahí es una fase, es una etapa en la cual, reitero, no es punible, no es castigable. Bien, luego tenemos una fase objetiva o material o externa en la cual se va a empezar a llevar a cabo el procedimiento para cometer la conducta delictiva. Y la primera fase que tenemos es la manifestación. La manifestación de lo que se va a cometer, que quizás no siempre ocurra en el sujeto activo, hay que decirlo. Una persona pudiera simplemente quedarse con la resolución, con la decisión de cometer la conducta delictiva, no decírselo a nadie y simplemente irse ya a los medios ejecutivos. Sin embargo, algunas personas sí agotan esta fase de manifestación, y la manifestación por sí sola, cuando tú le manifiestas a otra persona acerca del delito que vas a cometer, no es punible. La manifestación por sí sola no es punible, excepto que tú se lo manifiestes a la persona a la cual le vas a cometer el delito. ¿Y a qué me refiero? Específicamente me refiero al delito de amenazas. Cuando tú amenazas a la persona, cuando tú le adviertes respecto del delito que vas a cometer en su contra, entonces sí es una conducta que está codificada, que está tipificada, en la codificación penal. Pero que finalmente, para que tenga efecto jurídico en cuanto a la penalidad, se requiere que el amenazado realmente le cause una aflicción, un estado de zozobra, que le afecte pues en su cuestión psicológica, emocional, que realmente el sujeto pasivo del delito crea que sí le vas a cometer esa conducta delictiva, y es ahí cuando el delito de amenazas procede y puede ser castigada la conducta delictiva. Bien, la siguiente fase después de la manifestación es la preparación de los medios, ¿no? La preparación de los actos ejecutivos, de lo que se va a cometer, si vas a comprar la navaja, si vas a comprar el cuchillo, si vas a comprar el arma, o si ya estás en un lugar determinado esperando que el sujeto activo pues transite por ese rumbo. Entonces, esa preparación de los medios ejecutivos por sí sola tampoco es punible, a no ser que pues pudiera haber alguna redada en la cual te detecten o te detengan por portación de arma, pero en todo caso sería un delito diferente al que tú pues tienes pensado cometer. Y así llegamos a la última fase, que es la fase de ejecución del delito. Cuando tú ejecutas los actos que previamente habías seleccionado o considerado para cometer la conducta delictiva, y que pudiera resultar en dos, a su vez, dos partes. La primera sería la consumación del delito, cuando el delito se consuma de acuerdo a la intención, de acuerdo a la finalidad que tú tenías. Y en ese momento, pues bueno, ya la conducta tendría que juzgarse en ese sentido. Pero hay otra fase en la cual no necesariamente se consuma la conducta delictiva por causas ajenas o propias a la voluntad del sujeto activo. Me refiero a la tentativa, esa es la otra parte. La tentativa es intentar cometer la conducta delictiva, pero por causas ajenas o propias, porque puede darse los dos supuestos, como vamos a ver ahorita. Por causas ajenas o propias no se consuma el delito, pero sí lo intentaste. Si intentaste cometer el delito, entonces estamos hablando de una tentativa de homicidio, tentativa de robo, etcétera. Todo delito intentado, ¿no? Todo delito que tú quieras intentar. Bueno, hay o existen dos tipos de tentativa que a su vez se van a subdividir y nos van a dar como resultado 4. En total tenemos 4 tipos de tentativa. La tentativa acabada, que a su vez se divide en tentativa acabada punible, es decir, castigable, e impune, es decir, no castigable. Y la tentativa inacabada, que a su vez también se va a dividir en una tentativa inacabada punible, es decir, castigable, e impune, no castigable. Bien, una tentativa acabada, punible,
Se agotaron, ojo, se agotaron todos los actos ejecutivos punible, pero por causas ajenas a su voluntad, a la voluntad del sujeto activo, no se consumó el delito. Entonces, por supuesto que se te debe castigar, ¿sí? ¿Por qué? Porque agotaste todos los actos, ¿no? Todos los medios, pero no se consumó el delito. Pero no fue porque tú hayas desistido de la conducta o te hayas arrepentido, sino que fue porque al momento de disparar el arma se encasquilló y no salió el proyectil, pero sí tiraste del gatillo. Entonces, tentativa acabada. Acabada porque jalaste del gatillo, tiraste del gatillo, pero no salió la bala. O bien, la bala se disparó, pero en ese momento el sujeto se desvió por la distancia, alcanzó a darle en una parte no vital. Entonces se tiene que castigar como tentativa de homicidio. 2. La tentativa acabada impune. Y para ese efecto vamos a leer lo que dice, por ejemplo, el artículo 20 de nuestra codificación penal para el Estado de Puebla dentro de la República Mexicana. Dice: existe tentativa cuando usando medios eficaces e idóneos se ejecutan o exteriorizan total o parcialmente, porque ahí vamos a hablar de la tentativa inacabada. Cuando se ejecutan de manera total, hablamos de tentativa acabada. Cuando se ejecutan de manera parcial, hablamos de la tentativa inacabada, porque faltaron actos por ejecutarse. Actos encaminados directa o indirectamente a la realización de un delito, o se omiten algunos que deberían realizarse. Si no se consuma, dice la ley, por causas ajenas a la voluntad del agente, es decir, del sujeto activo. Pero también en el siguiente párrafo dice: si el sujeto activo desiste espontáneamente de la ejecución o impide la consumación del delito, no se le impondrá pena alguna por lo que a este se refiere, es decir, por lo que al delito que iba a cometer se refiere, ¿no? Entonces, hablamos de la tentativa acabada impune, cuando el sujeto activo agota todos los actos ejecutivos, todos, pero se arrepiente y, como dice la ley, impide la consumación del delito. Cuando el sujeto activo del delito a través de la traición le coloca veneno en el vaso, en la bebida, y el sujeto pasivo se lo toma. Se agotaron todos los actos ejecutivos del delito, pero ¿qué sucede? Que el sujeto activo del delito impide la consumación. O sea, no obstante que ya se tomó el veneno, lo que va a realizar el sujeto activo del delito inmediatamente es técnicas para que expulse el veneno, llevarlo a alguna institución y decir qué tipo de sustancia le hizo tomar. Es decir, trata a través de todos los medios posibles, claro, y siempre y cuando se pueda, siempre y cuando esté al alcance del sujeto activo, ¿sí? Siempre y cuando se pueda, ¿qué? Pues evitar la consumación del delito. Si el sujeto activo del delito logra evitar la consumación del delito, entonces, dice la ley, artículo 20 del Código Penal para el Estado de Puebla, el delito, o la tentativa más bien, no será punible. Pero únicamente, como dice la ley, no se impondrá pena alguna por lo que a este se refiere, es decir, por lo que al mismo delito que está intentando se refiere. Porque sí podrían, por ejemplo, acusarlo de lesiones, o sí le causa alguna lesión en su organismo por el producto o la sustancia que haya ingerido. 2. Hablamos de la tentativa inacabada. En la tentativa acabada se agotaron todos los actos ejecutivos. Bueno, en la tentativa inacabada no se agotan todos, por eso dice la ley de manera parcial. Quedan algunos pendientes por ejecutar. 1. Punible por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo del delito. Cuando el sujeto activo del delito ni siquiera había disparado el arma, no había tirado del gatillo, solo había levantado el arma y le había apuntado a su víctima, pero le faltaba todavía tirar del gatillo, es decir, le faltaba agotar o ejecutar otros medios, ¿no?, más para que se pudiera decir que es acabada. Y en este caso es detenido por la policía o por las personas que se encuentran en el lugar, ¿sí?, y no se consuma la comisión del delito, pero ojo, por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo del delito. Ahí hablamos de una tentativa inacabada, punible. No se necesita acabar
o agotar todos los medios ejecutivos. Basta con que se ejecuten de manera parcial. ¿Ok? Para la consumación del robo, por ejemplo, se necesita que el sujeto activo se apodere del bien del bien mueble que ha robado. ¿Y cuándo se apodera del bien mueble? Cuando sale de la esfera jurídica de dominio del sujeto pasivo del delito. Entonces, una persona que es detenida al interior de una joyería, que apenas está introduciendo las joyas en su bolsa y en ese momento es detenida por la policía, bueno, todavía le faltan algunos medios ejecutivos por realizar. Ahí hablamos de una tentativa inacabada punible. Ok, y por último, tentativa inacabada impune. Tentativa inacabada impune. Aquí dice la ley, cuando desista espontáneamente de la ejecución. ¿Sí? Hablamos de un desistimiento porque el sujeto activo considera cualquier variable o cualquier valor o lo que ustedes quieran. Un sujeto activo que está cometiendo una conducta delictiva, por ejemplo, de violación, y que empieza a desprender la ropa a la víctima, al grado de desprender la ropa interior, pero justamente antes de empezar a cometer el elemento objetivo que es la cópula, mucho antes, ni siquiera la ha iniciado, en ese momento el sujeto activo desiste, ¿no? Hay una conciencia, arrepentimiento, lo que ustedes quieran, pero el sujeto activo del delito desiste de cometer la conducta delictiva. Entonces, sin embargo, sí lo intentó, sí hubo una tentativa de violación, pero no fue por causas ajenas a su voluntad, que lo hubieran cachado en ese momento y que lo hubieran detenido, ¿no? No fue por causas ajenas, fue por causas propias. Él desiste en ese momento de la conducta delictiva. Bien, no se le juzgará, como dice la ley, entonces por tentativa de violación, pero sí se le podrá juzgar a lo mejor por ataques al pudor, por hostigamiento, por daños, por lesiones, por alguna otra conducta delictiva que se pueda acreditar. Pero al menos la ley establece que no precisamente por esa conducta delictiva. Pues bien, allí tenemos entonces el iter criminis y cómo se compone, y así llegamos también a la tentativa y también cuáles son los tipos o las clases de tentativa que existen. Ahora bien, solo por considerar ¿cuáles son las sanciones por la tentativa? Bueno, en caso de tentativa, nos dice el artículo 94 del Código Penal, se impondrá a los responsables de la tentativa hasta las 2/3 partes de la sanción, de la mínima y de la máxima, ¿no? 2/3 partes. Habría que dividir entonces en 3 partes la penalidad y de ahí tomar en cuenta o sacar la cuantificación de las 2/3 partes, es lo que se le podría aplicar en una conducta que se te acredite como tentativa, ya sea acabada punible o inacabada impune. Pues bueno, con esto concluimos este tema, espero haber sido claro, ya sabes, puedes dejar tus comentarios o tus dudas y con gusto te voy a responder. Me dio gusto saludarte, hasta la próxima.